Muchas gracias por la invitación. Siempre me siento como en casa cuando estoy aquí en la función pública y a veces me pongo, me confío de más en todo lo que digo, pero hoy entiendo que estamos entre amigos y hablaré con toda la confianza del mundo. Muy bien, creo que Isa ya despejó el problema. Sí, es multifactorial. Digamos, la respuesta es así de sencilla y ya no hay dudas sobre el tema. Eso quiere decir que no hay balas de plata ni soluciones únicas y tenemos que abordarlo desde las distintas perspectivas que ameritan el problema. Yo pongo 5 factores sobre la mesa. ¿Qué nos diferencia de Dinamarca, que es el país número 1 en el índice de transparencia internacional de combate a la corrupción? La pregunta, si le hacemos caso a un clásico que dice que la corrupción en México es cultural, pues entonces lo que nos diferencia de Dinamarca es la cultura. Yo creo que no. ¿Tenemos algún tema genético que nos diferencia de los daneses? Tampoco creo. Por lo tanto, creo que es un tema institucional y es un tema de incentivos. Voy a plantear 5 cosas que nos hacen diferentes de Dinamarca, que es el país número 1 y que estamos a más de 120 lugares en ese índice de Dinamarca. ¿Por qué estamos a más de 120 lugares? A ver, primero, porque Dinamarca lo tiene ya como un concepto intrínseco. El combate a la corrupción es parte normal de las instituciones, de las estructuras, de los procesos. En todo proceso, en toda estructura, en toda contratación, está contenido el concepto de combate a la corrupción. Vamos a aclarar el concepto. Combate a la corrupción es la utilización de recursos públicos o del poder público para fines privados. Es decir, en Dinamarca, en todo proceso de contratación, en toda estructura, en toda acción de poder del Estado, está intrínseco el concepto de no usar el poder público para fines privados. Que no hemos logrado hacer esto, no hemos logrado convertirlo en un concepto intrínseco. Sigue siendo algo que vemos como impuesto de fuera, una autoridad que lo revisa de afuera, una autoridad que trata de detectarlo desde otro lado, una autoridad que trata de extraer datos de un lugar que no es el Estado. El planteamiento del Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente lo contrario: convertir el combate a la corrupción en algo que pasa desde adentro del Estado, desde las entrañas mismas, desde la creación de cualquier estructura, de cualquier proceso de contratación pública. Debe estar ahí el concepto de no usar el poder público para fines privados. Es lo primero que nos diferencia con Dinamarca y por eso estamos a 120 lugares de Dinamarca. El segundo elemento es que en Dinamarca no existe impunidad. Existe corrupción, mucha y de muy altos niveles y muy compleja y a veces muy elaborada, pero lo que no existe es impunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que se detecta un caso de corrupción hay consecuencias. Y no solo consecuencias para el funcionario menor, que fue el último pobre diablo que firmó el último cheque, ¿no? Y que mandó el último pago, que, digamos, perdón, aquí hay muchos de mis colegas de auditoría y demás, son a los que hacemos pagar siempre los platos rotos. El pobre cuate que firmó el último cheque, el que firmó la última transferencia, el último que hizo el acto, jurídicamente es fácil vincular a la consecuencia, ¿no? En Dinamarca no. En Dinamarca la red completa paga las consecuencias, desde el que ordenó y se benefició hasta, en efecto, la última persona que puso el último cheque e hizo la última transferencia. La red completa tiene una consecuencia jurídica completa. Tercer elemento: el concepto corrupción es socialmente aborrecido en Dinamarca. Se tiene claridad que el poder público está para beneficiar al público. Por lo tanto, la corrupción es una anomalía de esta idea. Es decir, para los daneses, la corrupción es un cáncer de la democracia. La democracia es esta idea de todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones y podemos participar en la conformación del Estado. La corrupción es entonces una anomalía de ese concepto porque hay algunas personas que tienen privilegios y que pueden mantener esos privilegios porque además hay impunidad. Para los daneses esto es socialmente aborrecido. ¿Qué quiere decir que sea socialmente aborrecido? Que en Dinamarca no vemos al servidor público corrupto y al empresario corrupto comiendo en un restaurante de lujo
y las personas de al lado tomándose selfies con ellos como si fueran personajes. Son aborrecidos en el sentido de el empresario tachado como corrupto no vuelve a encontrar un contrato, no, su empresa quiebra, su empresa pierde clientes, la gente no quiere tener relaciones con esas personas. No sé si han visto lo que sucedió en Estados Unidos con las acusaciones de acoso sexual. Todos y cada uno de los personajes señalados como acosadores perdieron programas, perdieron contratos, perdieron a sus empresas, son socialmente aborrecidos, algo que todavía no hemos aprendido en México. En México los corruptos siguen siendo aceptados, socialmente aceptados. Se mueven entre nosotros, conviven entre nosotros, van a los mejores restaurantes, vuelan en primera clase, tienen empresas que siguen vendiendo todos los días y construyendo todos los días y precisamente por eso la lección no se aprende. Entonces el tercer elemento es, en los países con combate a la corrupción es socialmente aborrecida en todos sus sectores, no solo la corrupción del Estado y la corrupción de los privados, las dos. Cuarto elemento, en Dinamarca las consecuencias de los actos de corrupción están contenidas. Un acto de corrupción grave en el sistema educativo no pone en riesgo el sistema educativo danés. Un acto de corrupción en la compra de medicinas en el sistema de salud no pone en riesgo la salud de los daneses. Un acto de corrupción en el sistema de seguridad pública de Dinamarca no pone en riesgo la seguridad de los daneses. En México sí. En México los actos de corrupción en el sistema de seguridad pública han provocado muertes concretas. La corrupción en las áreas de construcción en la Ciudad de México provocaron muertes, muchas muertes, de personas que por ganancias privadas permitieron que edificios que no debieron haber sido construidos de esa manera fueran construidos. En México las consecuencias de malas compras de medicinas, ya lo vimos en Veracruz, generan que niños con cáncer sean atendidos con agua destilada en lugar de con medicinas para quimioterapia. Es decir, en México, además de la corrupción y la impunidad, tenemos consecuencias que se filtran a todo el sistema y que generan una incapacidad del Estado para dar los bienes y servicios que debería de dar de manera cotidiana. Y el quinto elemento es que en Dinamarca se entiende, como es socialmente aborrecida, la corrupción se entiende también, no solo desde el lado institucional, no solo desde el lado de la construcción del modelo de Estado, sino se entiende también desde el plano ético personal y desde el plano de la integridad institucional. Es decir, hay todo un movimiento educativo en los países desarrollados para volver a poner en el centro el concepto de la ética personal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que para un danés, un candidato a primer ministro, un candidato al Congreso, una persona que va a ocupar un cargo público, debe además demostrar que es éticamente sólido. No solo que es capaz, no solo que tiene credenciales académicas, no solo que tiene muchos años de experiencia en el sector, sino que es éticamente creíble, confiable, sólido. Eso es una cosa muy importante que nos diferencia con los países desarrollados. En México todavía no ponemos a la ética personal como un elemento central del ejercicio del servicio público. La ética como una característica necesaria, absolutamente necesaria, que debe tener cualquier persona que vaya a manejar poder, que vaya a manejar recursos públicos. Pero también la integridad institucional. La integridad institucional, no solo la del Estado, sino la del Estado y de las instituciones privadas. La integridad institucional es esta capacidad de generar todo un andamiaje institucional que le permita a todos y cada uno de quienes están en esa institución tener ética personal y mantenerla y ser sustentable en el tiempo. Es decir, ¿qué es la integridad institucional? Es esa capacidad de generar órganos, privados o públicos, en donde las personas puedan ser éticos, tengan la capacidad de serlo, en cualquier circunstancia, no solo en las sencillas, no solo en las cotidianas, en las de todos los días, sino incluso en las circunstancias extremas, cuando se pone en riesgo, cuando se pone en cuestionamiento la ética personal. Esos son los 5 factores que creo yo nos separan de los primeros 10 lugares, 20 lugares del índice de percepción de corrupción de transparencia.
Y esto es muy importante porque casualmente, dentro de esos primeros 20 lugares, coinciden entre 10 y 15 países con, por ejemplo, el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, el índice de competitividad del World Economic Forum y otros índices que hablan de temas económicos, de desarrollo humano, de desarrollo de derechos, de equidad de género. Es decir, coincide el combate a la corrupción, coincide la idea de tener un Estado que funcione adecuadamente y de manera limpia, con la capacidad de generar buenos bienes, buenos servicios, una economía que genera oportunidades para los diferentes sectores, etc. Por eso es importante la discusión y por eso hay que entender los diferentes factores que la provocan.